partidarios han dicho, no, está más vivo que nunca. Don Otón Solís, qué gusto tenerlo esta mañana aquí con nosotros en esta radio. ¿Cómo amaneció? Buenos días, un privilegio estar con ustedes. Un saludo a la audiencia también y a la teleaudiencia. Sí, el privilegio es nuestro, don Otón. Usted está aquí en el país, ¿verdad? Sí, señor. Ahora estoy aquí en Costa Rica, sí. Sí, decíamos temprano, cuando don Otón habla de que está en el país, es que está en su Pérez Celedón del alma. Sí, así es. En Pérez Celedón ahí tratando de hacer algo en fincas y cosas. Sí, la vida en pleno retiro, es decir, ayer me sorprendió mucho que usted soltara esa bomba político, porque uno lo veía a usted como muy lejano del todo el tema. Pues nada, fue planeado. Yo estaba observando los desfiles del 15 de septiembre en San Isidro con mi hermano y dos sobrinos, y se acercaron dos emisoras, dos televisoras de la zona sur. Una de ellas me habló del tema de la política, si yo estaba o no estaba, y dije lo que dije, pero no era nada planeado. Sí, digamos, había pensado que era necesario activar un poquito ciertas cosas, pero no busqué la entrevista ni creí que me iban a entrevistar. Estaba ahí en una multitud, porque en Pérez Celedón todo el mundo va a ver los desfiles, es muy lindo. Don Otón, buenos días, pero es que cuando la periodista le pregunta, usted lo dice muy seguro, muy concreto, y dice, ella es la candidata, no es de que estamos conversando, estamos viendo perfiles, usted lo dice, ella es. Entonces nos hace creer, tal vez que será como que nosotros los periodistas somos mal pensados, usted me dirá, pero nos hace creer de que ya eso es una decisión. No. Y lo que quise decir es que es lo que yo quiero que sea. O sea, más adelante en la entrevista sí dije lo correcto, que yo espero que ella sea. Esa es la única opinión que vale. Yo ni sé si doña Claudia va a aspirar o no va a aspirar. Sí sé que tiene una vocación por el servicio público, que es una mujer muy exitosa cuando estuvo en la empresa privada como arquitecta y en asuntos gerenciales y en la academia y donde está hoy. Pero es lo que a mí me parece, que la candidatura del PAC debería ser ella, pero hay procesos y que deben respetarse y que el partido está estructurando. Yo todavía no sé bien cómo va a ser, no sé si se ha finiquitado eso, pero es lo que yo creo, que ella debería ser la candidata por la experiencia que tiene, por su amplia mente. Doña Claudia se le dio participación en el gobierno, asumió las tareas con eficiencia y acometió proyectos transformacionales, no proyectos del menudeo, sino proyectos transformacionales, y los condujo de una manera muy hábil. Los proyectos contemplaban créditos internacionales, etcétera, una gran coordinación de instituciones, una vocación por la escucha y el diálogo, un conocimiento de la administración pública y la legislación, y todo lo hizo, me parece a mí, de manera excelente. Y pues es una opinión, mi opinión es que ella, me encantaría que fuese la candidata. Don Otón, bueno, ya no lo deja claro, esa es su opinión, pero usted no ha conversado con algunos otros dirigentes o partidarios, asambleístas del Partido de Acción Ciudadana, para promover la candidatura de doña Claudia. Esa es una. Y si me permite otra, usted sigue siendo miembro del partido, ¿podría participar eventualmente en una asamblea para elegir en una convención a un posible o a unos posibles candidatos o precandidatos? Varias preguntas hizo al mismo tiempo. La primera, si he conversado con otras personas. Sí, con un par de personas he conversado sobre el tema de la candidatura y de doña Claudia. También, hablando de otros temas, sale ese tema y lo tocamos. No es que yo esté haciendo un cabildeo en esa dirección, aunque tengo todo el derecho de hacerlo y no importa que lo haga, pero no. Yo estoy un poquito alejado de todo. Si no estoy en España dando clases, estoy mucho en Pérez Celedón, y si estoy aquí, estoy más que todo leyendo en San José, escribo no solo para La Nación en Costa Rica, sino para otros medios a nivel internacional. Pero sí, la respuesta es sí, he conversado con un par de personas. La segunda pregunta es si soy miembro del partido. Claro que sí, soy miembro del partido. La tercera pregunta es, ¿soy asambleísta? No soy asambleísta. Yo creo que de acuerdo al estatuto soy miembro del comité político, pero allá desde el 2011 o el 2012, por algunas situaciones, yo renuncié y no volví al comité político, pero aún tengo dudas si la normativa sigue como estaba en ese momento. Decía que todo ex candidato presidencial era miembro del comité político ex oficio.
y por eso yo era miembro del comité político. No sé si aún lo soy, la verdad, pero yo no voy al comité político, pero sí soy miembro del comité. Ahora, don Otón, teniendo en cuenta que en efecto falta todavía mucho tiempo, hay mucho recorrido, después de lo que pasó en las pasadas elecciones, yo me imagino que la reflexión ha tenido que ser muy a fondo de por qué la gente castigó al PAC, si ese es el término para utilizarlo ahora, y qué posibilidades tiene de revivir políticamente al partido. ¿De qué depende? Usted dijo en la entrevista de ayer con los colegas de este medio de comunicación regional que 3 veces usted lo intentó y le hubiera gustado hacer las cosas distintas a como las ve ahora. Es decir, ¿cuál es el camino para que el PAC tenga alguna posibilidad de que vuelva por lo menos a ser un protagonista político? Pues yo creo que de acuerdo a la situación del país y los contenidos y lo que es pasión dentro del PAC, lo que es nuestra razón existencial de existir, sigue teniendo más vigencia que nunca. El tema de la ética, la transparencia, el respeto a la institucionalidad, el tema de la movilidad social, el trabajar por las cañas de pescar y los movilizadores sociales, la eficiencia del sector público, la promoción de la competitividad del sector privado, y todos esos siguen siendo temas muy vigentes. El PAC tuvo una desastrosa situación en las últimas elecciones, y me parece a mí que la palabra que explica esa desastrosa desempeño es la palabra responsabilidad, porque fue un partido responsable con enfrentar la crisis fiscal, una crisis fiscal que se gestó desde el 2010 y la asumió la administración de don Carlos Alvarado con responsabilidad total, independientemente de los resultados en popularidad. Y claro, cuando usted habla de recortar el gasto, de poner límites a ciertos sectores y a ciertos abusos que habían en este país, cuando usted habla de recolectar mejor los impuestos a los que tienen que pagar impuestos, eso no es popular. Lo popular es gastar y no enfrentar los problemas. Tocó una pandemia, las medidas fueron duras, las medidas implicaban recesión económica, como lo fue aquí y en todo el mundo. Y eso, lo otro era no asumir el problema. Es decir, aquí hubo problemas y excesos en el empleo público, abusos con convenciones colectivas y abusos con anualidades que iban a quebrar el Estado, y se iba a tener, la solución era privatizar para arreglar los temas. No se habían enfrentado esos problemas porque son muy impopulares por los partidos que crearon esos problemas. Ninguno de esos excesos en el empleo público los creó el PAC, todos los creó la política tradicional, pero el PAC los enfrentó con responsabilidad. Responsabilidad es la palabra. Responsabilidad generó resentimiento al interior de unos sectores del partido, porque a pesar de que habíamos dicho siempre que primero patria que partido, don Carlos Alvarado arma un gobierno nacional para darle viabilidad a las grandes transformaciones que quiso hacer, y muchas logró, reproduciendo en el Poder Ejecutivo la estructura de proporcionalidad y de poder de la Asamblea Legislativa. Eso fue lo que le dio viabilidad a las grandes propuestas y proyectos complicados que se presentaron. Porque para diputados de otros partidos era difícil decir no a propuestas que venían de un equipo de gobierno en que habían gente de sus propios partidos. Y sin traslocar la visión conceptual del PAC sobre el desarrollo, se logró esa cosa. Entonces, claro, esa responsabilidad implicó el resentimiento de algunos sectores dentro del partido. Don Otón. La responsabilidad de denunciar la corrupción sin tapujos a lo largo de la vida del PAC ha generado anticuerpos gigantescos. Hay sectores de la política que viven resentidos con el PAC y convirtieron el tema judicial de los errores que cometieron partidarios muy identificados por el Poder Judicial, se los quisieron adjudicar a todo el partido, como si esa fuera la cultura del partido. Fueron personas identificadas por el Poder Judicial, y se trató de relitigar en la Asamblea Legislativa un tema que ya había pasado por todos los procesos del Poder Judicial. Y después se han dicho cosas, barbaridades, que no fueron aclaradas en la última campaña, porque es otro de los problemas. Nuestro candidato, una gran persona, pero difería de las políticas más importantes del gobierno de Carlos Alvarado, y en lugar de explicar la lógica de esas políticas, pues más bien se planteó enfrentarlas y criticarlas. Entonces, claro, eso explica, pero la relevancia del partido para mí sigue siendo más grande que nunca, y eso motiva
a trabajar por el partido. Don Otón, finalmente, bueno, doña Claudia ayer en la declaración que entregó a través de los medios en redes sociales, dice que no es el momento de pensar en candidaturas, pero no dice que no. Es decir, que eso, ahí queda abierta la puerta. Me lleva a hacerle una pregunta a don Otón, finalmente, en el escenario en el que ella ya pueda ser candidata, digamos, cuando estemos en campaña, y usted me va a corregir quizás, hay como un estilo que yo no sé si se impone, si es en Latinoamérica, de una política o candidatos muy beligerantes. Tenemos actualmente un presidente que tiene su tono y sus formas, etcétera. Si la política no está como manchada de esas formas violentas, bruscas de hacer política, y uno no ve a doña Claudia como en un escenario así, ¿no cree? Yo creo que el país espera educación, respeto, pausa, diálogo, como lo hizo don Carlos Alvarado. Don Carlos Alvarado fue pasivo, lo atacaron y con tal de que no se le molestaran los diputados de otros partidos, pues ni contestaba los ataques. Hay gente que reclama que esos son problemas de comunicación que tuvo el gobierno, que no comunicó lo que se estaba haciendo. Pero la experiencia que hubo es que apenas se le aclaraba algo, decían, ve, y quieren negociar. Entonces Carlos optó por un silencio en la defensa, para ser muy activo y muy propositivo en los programas transformacionales que llevó a cabo. Y yo creo que eso le urge a no solo a la política costarricense, sino a la del mundo. Cuando vemos lo que pasa en Inglaterra, en Francia, en Alemania, lo que pasa en Estados Unidos, aquí cerca de nosotros, y lo que está pasando en Costa Rica hoy, yo creo que la personalidad de Claudia Dobles es algo que en Costa Rica urge. Conocimientos, firmeza y experiencia, a la par de respeto y disposición a escuchar y dialogar. Don Otón Solís, ha sido usted muy amable con nosotros aquí en esta radio. Obviamente no será la primera vez que conversemos, porque pues el tema político, el análisis de lo que pasa en el país, siempre su voz nos gusta escucharla, y siempre buscaremos la forma de las entrevistas con usted. Le agradecemos mucho, de verdad. A ustedes y a la audiencia, muchas gracias. Que me le vaya muy bien. Otón Solís esta mañana, y el tema político nos queda todavía.